Hola everyone, bienvenidos una noche más aquí al Trastero. Estamos muy contentos y muy orgullosos de tener hoy a un invitado muy especial porque además nos va a aclarar muchas cosas, muchas dudas que tenemos, por lo menos que tengo yo, muchas dudas con respecto a la inmigración ilegal, sobre la delincuencia en España y sobre un vídeo, además, que he sacado esta mañana también, que al parecer, curiosamente, dice que denunciaba los bulos y al parecer es un bulo en sí mismo. O sea que, bueno, vamos a debatir varias cosas con él. Debatir no, preguntarle y que me aclare y que me saque de dudas porque me parece que es muy importante. Es un placer para mí presentaros y darle las buenas noches a Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI. Buenas noches, Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches, un auténtico placer de departir aquí durante un ratito esta noche contigo de los temas que quieras. Gracias Sí, por la sí. invitación. Gracias a ti, Samuel, y te lo agradezco de verdad, ya te digo, quiero mandarle un besito muy grande a Sergio, que fue el que nos ha puesto en contacto. Vi tu entrevista con él, con Sergio UTBH, me refiero, un tío blancotero. Vi tu entrevista con él, me gustó mucho y sobre todo porque creo que tú eres el más indicado o de los más indicados para aclararme a mí una serie de dudas que tengo con respecto a la inmigración ilegal. Porque yo sé que existe un problema con la inmigración ilegal, pero no veo que se trate como se debe. No creo que se den datos verídicos, no creo que se esté haciendo un estudio riguroso sobre el asunto y veo más un relato para intentar sacar votos, porque saben que es algo que le pica mucho a la ciudadanía y que puede influir en votar a unos o en votar a otros. Y cuando te vi a ti, sí te vi que estabas aportando datos y además estabas hablando de cosas que no se habían dicho hasta ahora, con lo que me gustaría hoy dejar claro qué parte es el relato y qué parte son los datos de verdad con respecto a la inmigración ilegal. ¿Te parece? Vamos a ver. Cualquier proceso migratorio cuantitativamente relevante cambia, transforma dinámicas sociales en el país de acogida. Ujú. Por ejemplo, la música. La música que escucha mi hija la mayor no se parece en nada a la que escucho yo. De hecho, te diría que el 90% de los cantantes que escucha son latinos, son cantantes hispanoamericanos. Ujú. ¿Vale? La comida también, ¿por qué no? También cambia en este tipo de procesos. ¿Vale? Cuando estos procesos cuantitativamente relevantes de migración vienen de un continente con el que no compartes absolutamente nada, ni idioma, ni cultura, ni usos sociales, religión, ni siquiera la relación con la violencia en el día a día, ¿verdad? Ujú. Ya no es solo que cambien dinámicas sociales, es que existe un conflicto en las dinámicas sociales, un choque. Y eso genera conflicto. Todos los choques generan conflictos. ¿Bien? Ujú. Vale. Cuando estos procesos ya no son solo cuantitativamente relevantes, sino que son desbordados, que es lo que nos está sucediendo en la actualidad ahora, que es lo que le sucedió a Francia y a Suecia hace 20 años, ya no se produce solo un choque, ya no se produce solo un conflicto. Se anulan dinámicas sociales de origen, del país de origen. Se anulan directamente y aparecen nuevas dinámicas sociales que se imponen. Eso, como definición, es una zona no-go. Una zona no-go es una zona donde hay una nueva autoridad, que no es la autoridad a la que estamos acostumbrados, jueces y policías, es una nueva autoridad en forma de banda criminal que anula, cercena dinámicas sociales propias de la cultura de origen e impone dinámicas sociales que no son propias de la cultura de origen. Que además, si hablamos de estos continentes, de los continentes con los que no compartimos nada, es decir, no Hispanoamérica, eso es otro tema que hablaremos luego, Ujú. si hablamos de estos continentes, son dinámicas sociales que vienen de culturas fallidas, fallidas. Es decir, que han huido de ellas y quieren imponerlas aquí. Entonces, esto genera problemas. Cualquier problema social, cualquiera, desbordado en el espacio y en el tiempo, pasa a ser para la ciudadanía un problema de libertad y seguridad en muy poco tiempo. Yo siempre pongo de ejemplo el hambre, problema social básico. Si en cualquier territorio español, cualquier provincia española, le dices que va a recibir a 100 sin techo, a 100 homeless
durante este año, pues unos cuantos cada mes, esa provincia no tendrá ningún problema en gestionarlo. No habrá ningún problema. Si en el mes de agosto llegan a esa provincia 2.500 homeless, esa provincia tendrá en cuestión de días un problema de seguridad y libertad. Esto es así. ¿Por qué es así? ¿Por qué no es palabrería? Porque es ciencia policial y ciencia criminológica. Porque en todos los países europeos se han producido procesos de inmigración ilegal desbordada de un continente como es el africano, que no comparte prácticamente nada con Occidente. En todos los países ha habido una, digamos, dentro del mismo espacio y tiempo en el que llega esa oleada de inmigración ilegal desbordada, la delincuencia ha crecido exponencialmente. No solo ha crecido, sino que han aparecido nuevas formas delincuenciales a las que no estábamos acostumbrados. Ha aparecido un nuevo escenario en el que no estábamos acostumbrados. Como eso ha coincidido en el espacio y en el tiempo con estas oleadas de inmigración ilegal masiva que no hemos sabido gestionar, porque no las hemos sabido gestionar, podemos digamos, no opinar ya, sino que casi sentenciar que existe ciencia policial. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? La ciencia, si tú solo tienes teoría, lo único que tienes es palabrería. Si tú demuestras esa teoría con algo empírico, entonces tienes ciencia. Tiene que caérsete la manzana en la cabeza para que haya ciencia. Entonces, ¿por qué la palabrería no es solo palabrería en este caso? Porque podemos demostrar que la criminalidad violenta creció exponencialmente en Suecia cuando llegó la oleada de inmigración ilegal desbordada, creció exponencialmente en Francia en el mismo momento y creció exponencialmente en Bélgica o en Inglaterra en el mismo momento. De la misma forma, está empezando a crecer ahora mismo en España exponencialmente, aumento de las violaciones grupales, algo que aquí era residual y ahora ya no es tan residual. Homicidios, machetazos, está coincidiendo también con la llegada de ese tipo de inmigración ilegal desbordada. Entonces, para aclarar, porque me has hecho una pregunta muy concisa, sí, que creo que sé por dónde vas, y entonces es bueno aclararlo. La inmigración es un activo para cualquier país. Lo entiende hasta un tonto. Es un activo para cualquier país. Cuando es controlada, el activo todavía tiene un impacto mayor. En un país de 40 millones de habitantes, incluso podríamos aceptar cierta inmigración ilegal. Somos 44 millones de habitantes. Si llegaran 2.500 inmigrantes ilegales al año a España, no pasaría absolutamente nada. El problema es que no podemos ni sabemos gestionar procesos desbordados de inmigración ilegal, sobre todo si vienen de un continente con el que no compartimos nada. No podemos. Ojalá hubiera un escenario ideal para decirle a la gente que sí, pero no trabajamos con un escenario bueno o malo, trabajamos con uno malo o uno menos malo. Pero no hay escenario bueno. Traerlos aquí es engañarlos. Algunos se mueren en el mar. El Mediterráneo se ha convertido en un cementerio. Los que llegan, engañados por las mafias, se creen que a la ciudad a la que lleguen va a haber un cartel que pone Welcome Refugees y van con un trabajo de 2.000 euros y socios del Madrid van a meter goles a Benzema. Es toda una patraña, es toda una mentira. No va a pasar nada de eso. Son esclavos modernos que están a los pies de estas nuevas multinacionales que necesitan mano de obra con un coste laboral muy bajo. Se han impuesto unos nuevos modelos, unas nuevas dinámicas laborales que ya vienen del siglo pasado, del taylorismo y del fordismo, de esto de la fabricación en cadena, de muchos empleados, cada uno especializado en una cosa, pero que en el siglo XXI se han aunado a los procesos de just in time que hacen ahora todas las multinacionales o al sistema delivery de entrega, bueno, todo esto no moderno, ¿no? Entonces, es que muchas multinacionales necesiten miles de nuevos trabajadores, pero con un coste laboral muy bajo. Y ahí está el negocio, amigo. Ahí está el negocio. Han convertido un drama en un negocio. Unas élites a las que les interesa esto, se han unido a élites políticas, élites económicas, porque las económicas necesitan de las políticas para leyes, para estrategias políticas, y además las mafias. Se han unido un triunvirato de pura maldad. No puedes convertir un drama en un negocio. Un drama es un drama. Los negocios tienden siempre a expandirse y perpetuarse. Manolo no abre un bar para cerrarlo a los 6 meses. Manolo abre un bar para vivir toda la vida de él y que viva también su familia. Y como todo el mundo, Manolo y todo el mundo quiere mejorar en la vida y tiene 3 hijos,
Si el bar va bien, quiere comprar el local de al lado, ampliar el bar y dejarle un futuro mejor a sus hijos. Si tú conviertes un drama en un negocio, va a pasar lo mismo. Ya hay miles de personas en Europa viviendo de esto. Cargos, asociaciones, fundaciones, organismos, gente cobrando 3.000, 4.000 pavos. Esa gente sostiene o crea problemas para mantener los presupuestos, para mantener el negocio. La Unión Europea ha convertido un drama en un negocio. Y eso no se puede admitir, no se puede aceptar. Y no se puede disfrazar de romanticismo, ni se pueden mandar mensajes que llegan directamente al corazón sin pasar por la cabeza, sobre todo a la gente joven. Welcome refugees. Yo soy un tío muy bueno, quiero salvar el mundo, quiero salvar a esta gente. Tú eres un fascista de mierda, quieres que se mueran. No, no. La mejor manera de que el Mediterráneo no sea un gigantesco cementerio es que no se tiren al mar. Esa es la mejor manera, que no se tiren al mar. Si los invitas a tirarse al mar, tú ya estás ayudando a convertir el Mediterráneo en un enorme cementerio. Es toda una mentira, es un mensaje melancólico, como todos estos mensajes que manda, sobre todo la izquierda esta más juvenil, ¿no? Esta nueva izquierda, sí, que ya no se sabe si es comunista, socialista, si vienen del marxismo, pero no se sabe muy bien cómo lo han acoplado al siglo XXI a través de la Clau o de Gransky, pero al final suena más a Goebbels que a Gransky y uno no sabía muy bien porque se pierde con ellos, ¿no? No se puede convertir un drama en un negocio. No se puede mandar mensajes directamente al corazón de son nuestros niños y son nuestros... Eso está muy bien, a la gente le llega muy bien, pero no funciona así. La realidad de la calle es otra, la realidad de lo que suponen estos procesos es otra muy diferente para el que llega, para el que está, para el país receptor y también para el país emisor. No olvidemos una máxima. Solo hay que ver los vídeos de cómo entran en la frontera. Llegan los más fuertes. Llegan gente que tiene capacidad en África para pagar 1.000 y 2.000 y 3.000 euros por un viaje. ¿Cuánta gente en África hay con ese dinero para pagar un viaje? No llegan aquellos que nos enseñaban en los vídeos de los años 80, cuando Michael Jackson cantaba We Are the World y mandábamos dinero y salían en Etiopía aquellos niños hambrientos. Esos no aguantarían ni 100 metros del viaje que hacen estos. Es decir, estamos robándole la mano de obra, la más fuerte, la mano de obra más fuerte a África para traerla aquí a hacer de esclavos modernos. Que nadie me diga que esto es un plan lleno de humanidad. No hay ninguna humanidad en esto. Esto es un plan de las élites y todo lo que venga detrás de las élites, aquí en Europa, sobre todo, bueno, en todos lados, de élites, cuando confluyen élites políticas y élites económicas, ¿qué humanidad vas a ver tú detrás de eso? ¿Qué humanidad vas a ver tú detrás de eso? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Me ha gustado mucho esta explicación, de verdad. Tiene... Creo que es lo que estábamos buscando, además, esta clase de explicaciones. Quería preguntarte, ¿la inmigración ilegal es mala per se? ¿O lo que ocurre es cómo se comportan esos inmigrantes cuando llegan aquí a España? Porque yo he escuchado también a políticos, no solamente de izquierdas, que dicen que hay que ser generoso, solidario y demás, sino también políticos de derechas diciendo que el problema de los inmigrantes, sobre todo hablando de los del continente africano, es que no compartimos, o sea, coincide un poco con lo que dices tú, de que chocamos nuestras culturas y demás, y además sus formas de violencia. Pero claro, dicen... Nosotros tenemos que estrechar la mano también a la gente que comparte valores con nosotros, que comparte, yo qué sé, pues nuestras religiones también y demás, ¿no? Pero sin embargo vemos cómo existen también inmigrantes que vienen de Latinoamérica, que sí comparten valores con nosotros, que sí comparten hasta el idioma con nosotros, y sin embargo también les vemos delinquiendo. Entonces, claro. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Se explica. Vamos a explicarlo. Y sin embargo, en los chinos, por ejemplo, vienen los chinos aquí y bueno, tendrán sus cosas también, me imagino, pero no es algo que se escuche, no es algo que, no sé, o sea, los chinos no se abren un chino y ya está, y la gente va a comprar al chino, y como que no hay más que eso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esas tres cosas? Y también imagino que habrá chinos ilegales aquí, pero no molestan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la... chinos ilegales? Claro, ¿cuál es entonces, ¿qué es lo malo aquí? O sea, ¿es la inmigración ilegal o es el comportamiento que tienen esos inmigrantes ilegales que vienen? No, lo malo siempre, no, lo malo, lo bueno. Lo que influye siempre al hablar de criminología, que es de lo que te sé hablar yo, ¿eh? Sí, claro. No sé. Hablando de criminología, los dos ítems fundamentales son cultura y origen.
Por eso los chinos no delinquen. Bueno, sí delinquen los ricos, los que tienen las naves en delitos de propiedad industrial, pero bueno, eso lo hablaremos luego también. Vale. Cultura y origen. Cultura y origen. No tiene nada que ver con la nacionalidad. La nacionalidad es un papel de facto dentro de 10 años. Esto es un debate que se pierde porque la mayoría serán españoles nacionalizados o españoles nacidos aquí de segunda y tercera generación, como lo son hoy en Francia. La nacionalidad es un papel. No nos sirve criminológicamente hablando. Obviamente no tiene nada que ver con la raza. No vamos a decir que hay razas pues más predispuestas. No tiene nada que ver con la raza. Tiene que ver con la cultura y el origen de donde vengas. ¿Vale? Okay. En los procesos de inmigración normales, pues la gente se va adaptando poco a poco. Cuando esos procesos son desbordados, ya no es tan fácil. Europa, Occidente, escogió los sistemas de concentración, que son una auténtica barbaridad. De ahí se crean pues el típico barrio moro, ¿verdad? Que todo el mundo conoce en las grandes ciudades, que ¿qué es un barrio moro? Barrio moro es un barrio donde en las peluquerías solo hay argelinos y marroquíes, donde las carnicerías no se vende carne de cerdo, y donde las terrazas no ves nunca jamás una mujer sentada tomando una Coca-Cola, solo hay varones. Entonces, esos sistemas de concentración nunca han servido para integrar a nadie, porque de hecho tu barrio es casi tu país, no adaptas ningún uso social en origen. Bien, cultura y origen, los dos factores fundamentales. Hispanoamérica, también hay hispanoamericanos que delinquen, claro, pero es que la degradación criminológica de Europa no viene solo por un ítem. Inmigración ilegal desbordada, que es hoy el principal probablemente. Hay más ítems. O hay otro ítem que también ocurrió en Francia, en Suecia, que es el de la segunda y tercera generación. Está demostrado que las segunda y tercera generaciones son mucho más violentas que las primeras, si no se saben gestionar. ¿Por qué? Pues yo para explicar esto siempre pongo el ejemplo de las Nike Jordan y a la gente le gusta tanto que ya cuando no lo digo en alguna ponencia me lo piden. A ver, entonces, ¿cómo es? Voy a explicarlo aquí también. Miren. Vamos a ver. Hace unos cuantos años, si alguno va a Google, verá que en Madrid, cuando yo llegué a Madrid, no sé si 15, 20 años, había unas pequeñas noticias. Bandas de jóvenes latinos se han ocupado canchas en ciertos sitios, Usera, Villaverde, y cobran a los chicos por jugar al fútbol. Nadie le dio importancia. Nadie denuncia a esas bandas, nadie... Yo recuerdo eso, ¿eh? ¿Lo recuerdas? Eso. Sí. Perfecto. Yo recuerdo eso. Bueno, pues eso es la gestación de un problema criminal de primera magnitud, para alguien que entienda de esto y tenga un poco de calle. Para un mando policial, si no hay denuncias en su comisaría, es una bicoca, porque si no hay todo se basa en el sistema estadístico, en nuestro modelo. Te ponen medallas o te dan patadas en el culo en función de las estadísticas. Si no hay denuncias, tu barrio es seguro. Da igual que tu barrio esté ardiendo. Si no hay denuncias, tu barrio es seguro, porque el delegado de gobierno puede decir que el índice de criminalidad ha bajado. Entonces es seguro. Y detrás están dándose machetazos, pero tu barrio es seguro. Entonces, nadie atendió el problema. Vale. Hace esos 15, 20 años, en España, hace 20 años, llegó pues, la primera oleada de inmigración que en nuestro caso tuvimos la suerte que no tuvo Francia, que no tuvo Suecia, que no tuvo Bélgica. Es decir, venían de un continente con el que lo compartíamos todo. Idioma, lengua, religión, todo. ¿Vale? Esta gente venía a matarse a trabajar, como suele hacer la primera generación en todos los sitios. Venía a matarse literalmente a trabajar para levantar este país. Y entonces, como ni siquiera supimos gestionar eso, un gobierno también socialista, se les llena mucho la boca, un gobierno también socialista, que yo ya era policía, se dedicó a detraer personal de seguridad ciudadana en Madrid, primera línea de batalla, ¿verdad? Los agentes de seguridad ciudadana, y a mandarles a los metros a detener a personas para hacer estadística, palotes se llaman, ¿vale? Se llaman palotes, o en extranjería metesacas, ¿vale? Hacer detenidos por extranjería para aumentar la estadística. Y a ese sudamericano que venía con una tartera debajo del brazo a las 6 al metro porque iba a currar 12 horas, a ese sudamericano le deteníamos. ¿Pero por qué se hacía eso? ¿Pero por qué se hacía eso? Para aumentar las estadísticas en el número de detenciones y así camuflar que no sabes resolver problemas, pero sabes hacer números, que es a lo que se dedican aquí en nuestro modelo policial. Y esto se hizo en Madrid hasta tal punto que generó tensiones internas dentro de la policía, discusiones entre policías, de gente que decía, esto no puede ser, esto no, y otros que presumían de que si hacían tantos detenidos, pues esto y lo otro, lo de más allá, ¿vale? Esto pasó, está ahí, no me lo invento yo, esto pasó, ¿vale? Y se iba a los metros a detener a esta gente. Bueno, pues esta gente tenía hijos. Y los hijos entendieron el mensaje. Mi papá viene. Mi papá se coge un bocadillo que le hace mi mamá y se va a las 6 de la mañana a un metro, 12 horas, no vuelve hasta por la noche.
Y resulta que hay días que no vuelve, porque lo ha detenido la policía, por inmigración ilegal, por extranjería, un detenido por extranjería. En un momento donde ni la inmigración ilegal era desbordada en España, y encima correspondía al continente que comparte, como dijimos, todos nosotros. El hijo entendió el mensaje. El hijo quiere unas Nike Jordan. Todos los chavales quieren unas Nike Jordan. Los de ahora porque está de moda los retro de los 80. Y yo porque viví la época. Yo viví la época de Jordan. Entonces sí, todo el mundo quiere unas Nike Jordan. Su papá no podía conseguir las Nike Jordan. Currando 12 horas, lo que más conseguía era acabar en un calabozo. Él empezó a ir al parque, a la cancha de fútbol. Y allí se juntó con su nueva familia, la banda. Y a los 3 meses en la banda tenía unas Nike Jordan. Sin coste. No había coste, no había denuncias. Cuando no hay coste, en criminología, todo lo que no tiene coste tiene recompensa. La recompensa implica 2 cosas: escalada y reincidencia. Si me he apoderado de una cancha de fútbol y en 3 meses consigo unas Nike Jordan, ¿por qué no vamos a seguir? Y en vez de cobrarles por el fútbol, ¿por qué no cometemos robos con violencia y empezamos a robar móviles? Que esos se venden a 100 euros. ¿Y por qué no nos juntamos en grupos y empezamos a conquistar un territorio mayor? Y si viene otro grupo a conquistar el nuestro, machetes. Y entonces machetazos. No supimos solucionar un problema porque estábamos haciendo números. No supimos solucionar un problema porque nuestro modelo policial es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. El problema germinó como en todos los países europeos. Hay un problema de segunda y tercera generación que hay que saber tratar, que es que la primera generación se pasa muchas horas fuera de casa, trabajando, matándose a currar, y los hijos están muchas horas solos. Y como no sabemos gestionar nada, porque estamos en manos de inútiles, estamos en manos de los peores en el peor momento, pues ni siquiera esa oleada supimos gestionar. Y de ahí salen las bandas latinas de hoy. Ni más ni menos. De ahí salen las bandas latinas de hoy. De que no solucionamos problemas, hacemos números. Y las bandas latinas tienen una cultura y un origen. La inmensa mayoría ya están plenamente adaptados a Occidente, pero en Sudamérica todavía hay territorios, todavía hay terrenos donde las bandas mandan y imperan. Todavía existen. Y se copian comportamientos en origen. Las bandas latinas nacen en Estados Unidos, con una oleada de inmigración ilegal masiva a través de México que llega a Estados Unidos a mitad del siglo XX. Allí se crean las bandas y luego repercuten en sus países de origen y saltan al continente europeo. ¿Por dónde? Pues por España, que es el país hispano. ¿Por dónde iban a saltar? Evidentemente. Esto empieza en Estados Unidos. Sí, sí. Las bandas latinas. Este comportamiento empieza en ¿Y por qué empieza en Estados Unidos? También por lo mismo. O sea, el diagnóstico es el mismo. Exactamente lo mismo. La gente que llega en una oleada de inmigración a un país nuevo, lo que hacen es, muchos acaban detenidos, sus hijos acaban por la calle, los que no acaban detenidos acaban currando en bares en Estados Unidos 12, 13, 14 horas, el hijo está en el barrio esas 12, 13, 14 horas. Esto funciona así, hay que saber gestionar las cosas. Si a ese hijo o a ese grupo de hijos o chavales no lo sabes gestionar desde el principio, no aplicas coste a lo que hacen desde el principio, pues si no hay coste, como te dije antes, hay recompensa. Tendencia a escalar y a reincidir. Los delitos cada vez más graves, cada vez más numerosos. Y empiezan las luchas de bandas y empieza todo lo demás. Esto, en realidad, no tiene nada... ¿Por qué te digo no tiene nada que ver con la raza? Ahora el problema nos viene por la inmigración ilegal desbordada de África. Y hay que decirlo. Y no pasa nada. Es que en los años 80 tuvimos el mismo problema con nuestros abuelos. El mapa criminal en España cambió en los años 80. ¿Por qué cambió? Por una oleada de inmigración de los 60 y de los 70 del campo a la ciudad. Del campo a la ciudad, donde se crearon aquellas zonas de extrarradio que se llamaban, aquellos cinturones industriales que empezaron siendo chabolistas, luego fueron siendo barrios ya un poco más mejor. Llegó la entrada de la heroína, aquel deterioro a través de la heroína, los kinkis y todo esto, las pandillas y tal. Y todo esto también es... Yo vivía en un barrio de esos, ahí en Carabanchel, de pequeño. Y era eso, vamos. Yo vi eso y viví eso también. Pero ¿esa tiene también el mismo diagnóstico que el tema de las bandas latinas? Lo que pasa es que a una escala menor, o sea, desde... Claro, tiene el mismo diagnóstico en tanto en cuanto nuestros abuelos cuando venían, los que venían a Madrid... Sí. Era así, la mamá estaba en casa haciendo, era otra sociedad. La mamá se tiraba todo el día en casa, 3, 4, 5 hijos, comidas, cenas, baños. El papá 12, 13 horas currando, como se hacía antes. Y los chavales en la calle. Y en la calle venían del pueblo. En el pueblo hay sistemas de vigilancia
que estén a la policía. Es decir, en el pueblo se conoce todo el mundo y hay una vigilancia permanente de cada vecino. Pero aparecieron en ciudades enormes, donde esos sistemas ya no existían. Esos sistemas informales de detección, de vigilancia no existían. En la ciudad no se conoce nadie, ¿vale? Y los chavales pululaban horas por ahí. Claro, ¿qué comportamientos replicaron los nuestros, los de nuestro origen? Aquellas películas de navajeros, la navaja está muy relacionada con lo español, con lo hispano, siempre, pues navajeros, no sé qué, luego ya empezaron con recortadas. ¿Qué replican estos? Pues machetes, claro, los machetes están muy relacionados con algunos países de Sudamérica, todos replican comportamientos en origen. Pero a lo que vamos, si una inmigración, si procesos de inmigración desbordada del campo a la ciudad en los años 70 provocaron un cambio, una explosión de la criminalidad en los años 80 en España, y eran nuestros abuelos, ¿cómo espera la gente hoy que un proceso igual o mayor de inmigración ilegal desbordada de un continente con el que no compartimos nada no tenga impacto en el crimen, hombre? ¿Cómo puede ser que la mitad de la población acepte esto y la que no te llame racista? O sea, si no lo aceptas te llamen racista, xenófobo, pero ¿qué tiene que ver? Si os estamos diciendo que no tiene nada que ver con la raza. Ahora, en los 80 fue un proceso del campo a la ciudad. Ahora, en el año 2022, no existe ese proceso. Es un proceso de África a Europa, chico. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Fue en su momento, había que analizar unos ítems y ahora hay que analizar otros ítems. En los 80 había que analizar la clase, o en los 50 y 60, la clase social, el lugar donde nacías, la capacidad socioeconómica. Claro, las teorías de Merton, que ahora aplican en todos los lados en las facultades de criminología. Claro, es que en los años 50, cuando nace este hombre y lo estudia en Estados Unidos los pobres son pobres de solemnidad, no tienen acceso a la educación, a la sanidad. Todavía los negros no podían ir al mismo baño que los blancos. ¿Cómo no va a afectar eso? Y en España, en los años 50, 60, todavía había una diferenciación de clase social. Pero ese ítem tiene hoy el mismo impacto en el 2021. ¿Pero cómo va a tener el mismo impacto? Sanidad universal, para todos, gratuita, bueno, nunca es gratuito, ya lo sabes. Educación, incluso obligatoria, hasta cierta edad. Hoy ya no puedes echarle la culpa a eso. Hoy ya no puedes. Hoy hay otros ítems. Otros. Suecia es lo más... Es el ejemplo de esto. Suecia era el país de las políticas sociales y te daban una paga por todo, hijo. Por todo. El primer país que sucumbió criminológicamente hablando. Educación, dicen otros. ¿Educación de qué? Francia, segundo país que sucumbe. Francia, la educación europea por excelencia, de la que presumía todo el mundo. La educación laica francesa, el liceo francés, el segundo país que sucumbió. Que no, que hay procesos que ya no sirve la educación ni las políticas sociales, nada. O se revierte la política criminal de manera abrupta y se cambia el modelo policial de manera abrupta, o estamos condenados al fracaso. Si es que no hay otra. Y es una cuestión de cultura y origen. Por eso hablas de los chinos. En Madrid hay miles de chinos en régimen de semiesclavitud. Sé de lo que hablo porque trabajo en el sur de Madrid. Sé lo que es patrullar el Cubo Calleja. Lo he patrullado miles y miles de veces. En régimen de semiesclavitud. Yo he ido a naves y había 3 chinos durmiendo dentro de noche porque el dueño, que era un tío ricachón, decía, mucho mejor chino aquí durmiendo que alarma. Mucho mejor que alarma aquí. Y los tenía allí tirados en un colchón. Un tío ricachón chino también. Claro, chino. ¿Por qué? Si de verdad fuera la capacidad socioeconómica, el origen social, el lugar, ¿por qué esos chinos no delinquen? ¿Por qué no cometen robos con violencia? ¿Por qué no cometen agresiones sexuales en manada? Oye, llevo 20 años, no he detenido un chino nunca por robo con violencia. Nunca. Y llevo 20 años. ¿Por qué no lo hacen? Porque es una cuestión de cultura y origen. ¿Qué chinos delinquen? Los ricos, delitos contra la propiedad industrial. Ellos tienen una cultura y un origen. Vienen de una dictadura de décadas, una dictadura brutal, sangrienta, que tenía a la población cabeza abajo y no digas absolutamente nada. Y si ven un policía, agachan la cabeza. Porque es a lo que están acostumbrados en su país, que es una dictadura comunista durísima, desde hace cada vez más blanda, porque ya se han abierto el capitalismo para poder subsistir y demás, pero durante muchas décadas fue lo que fue. Y ese comportamiento, esa dinámica personal, pues impacta, cuando vienen muchos, impacta como dinámica social. Y no se comportan como se comportan los que vienen de otros sitios. Es muy difícil ver a un chino cometer un robo con violencia. Es casi imposible, de hecho. Sufrirlos en las tiendas de chinos a patadas, pero cometerlos, muy difícil. Una agresión sexual en manada de chinos, ¿cuándo lo has visto tú? En la vida. Entonces, criminológicamente hablando, hay que estudiar el origen y la cultura. Si no estudiamos eso, estamos condenados al fracaso. Y si a los que queremos estudiar eso nos llaman racistas, fascistas, xenófobos y no sé qué, pues entonces yo qué quieres que te diga. Es que no hay salida, no, es que no hay salida.
Qué barbaridad, macho. Yo creo que a ver, la gente que nos llama, porque a mí también me lo llaman, fascista, racista y machista y todo lo que acabe en ista, ¿no? Eh, Esa gente vive dentro de un relato, que es el relato de la, pues eso, de la que somos muy solidarios, somos muy abiertos, queremos que la multiculturalidad, porque de alguna forma eso es eh, lo bueno, ¿no? Que tiene que existir en cualquier sociedad. Y sin embargo, eh, los que deberían estar en el otro lado no son como tú. No explican las cosas a tu manera. Explican las cosas de una manera, de una forma muy básica, también con mucho relato y metiéndolo todo en el mismo saco, haciendo un batiburrillo. Y claro, ante dos relatos que chocan entre sí, siempre van a ganar los primeros, siempre van a ganar los que te llaman racista, porque están más acostumbrados al relato que los otros. ¿Por qué crees que no se... o sea, ¿por qué crees que no se estudia lo que estás diciendo tú? Tú eres la primera persona que yo conozco que me está explicando todo esto. Además, con una manera muy lógica. Pues esto de los dos ítems, de la cultura y el origen, cómo separas muy bien la inmigración que viene de África con la de las bandas latinas, con la de los chinos, con... No sé, ¿entiendes cómo funciona esto? ¿Por qué no dan estas clases? ¿Por qué no se da esta información Bien, que tienes tú? porque la información está prácticamente, absolutamente controlada por élites. Los grupos mediáticos son los que son, en España me parece que hay dos. Bueno, está absolutamente controlado por élites, que son élites de poder económicas que se juntan con élites políticas. Este tipo de élites aprendió muy rápido, hace unas décadas, de que la sociedad había cambiado. Nuestra sociedad ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Las nuevas autopistas de la comunicación, la tecnología, han hecho que en 25 o 30 años hayamos tenido un cambio parecido al que se tardaría en producir 4 o 5 siglos hace 10 siglos, ¿vale? Es así. Ya hablas con una persona en China, la ves como estoy hablando yo contigo. Esto son nuevas autopistas de comunicación, nuevas formas de poder reunir a la gente, nuevas formas de conectar a la gente, y las élites lo entendieron. Lo entendieron. Entonces también entendieron que era mucho más fácil que la gente se uniera en contra del discurso oficial, porque era mucho más fácil llegar a unos niveles de disidencia, porque la información ya fluye libre por muchos canales y es muy fácil unirse a través de esos canales. Entonces decidieron controlar la disidencia. Esto es fundamental, claro. Si perteneces a una élite, quieres que nada cambie, porque tú estás en la parte de arriba. Cualquier cambio te puede hacer bajar para abajo. Tú lo que quieres es quedarte en la parte de arriba. Entonces, entendieron rápido qué había que hacer para controlar la disidencia. Los movimientos capaces de movilizar a más gente en la calle y más rápido son movimientos de origen marxista. En diferentes países se manifiestan de una manera u otra. Partido Demócrata, Black Lives Matter, Podemos, Antisistemas, CDRs, Abertzales, vascos. Esos son los que tienen capacidad de movilización violenta, vamos a decirlo así. Entonces, los compraron directamente. Si manejamos a estos, manejamos la disidencia. Ni más ni menos. Si logramos que la disidencia sean estos, que se ponen un pañuelo, pegan a la policía y rompen escaparates, a las élites ni los roza. ¿Qué más me da a mí si yo soy multimillonario que ha impartido la cara a un policía y que haya roto un escaparate? Ya lo pagará la segura, ¿a mí qué me cuentas? Ni la rozan. Lo que ellos detestan es la disidencia intelectual. Por eso esa no aflora nunca. Por eso esto que te estoy diciendo yo no te lo va a decir nadie. Ahora, Pablo Iglesias interesa mucho. Pablo Iglesias es una persona muy limitada intelectualmente, muy limitada, sabe 4 eslóganes, 5 frases hechas, ha leído 200 libros, pero son todos de la misma ideología, con lo cual no te conviertes en una persona culta, sino en un fanático, que es lo contrario de la cultura. Tiene verborrea, sabe llegar a la gente, sabe conquistar a la gente, y así controlamos la disidencia. Pablo Iglesias fue elegido seguramente en una reunión de estas de élite de poder, porque a ver por qué a un tío que ni siquiera había estado en el 15M, como él mismo dijo, le dieron durante un año entero horas y horas de televisión en ciertos canales, horas y horas, para que lograran meter los diputados en aquellas elecciones europeas donde nació Podemos. Horas y horas, con lo que cuesta un minuto de televisión. Sí, horas y horas. El mismo canal que lo opó, años más tarde, fue el mismo canal que le cortó la cabeza. Porque la disidencia es así. Yo te controlo, cuando ya me molestas un poco, patada en el culo. Yo te subo, yo te hago bajar. Pero lo tienen controlado. ¿Quiénes son los seguidores de este? Pues ¿qué? Que nos queman unos coches, que agredan unos cuantos policías, que nos cortan unas calles. Pues si esa es la disidencia, pues lo aguantamos, y a mí no me roza eso. Al multimillonario eso no le roza. Entonces escogieron
llegamos a esta estrategia y si te fijas, no hace falta ser muy listo. Todos estos movimientos están financiados por el poder. Los CDR en Cataluña están financiados por las élites catalanas. Los abertzales vascos, te acordarás de aquella frase de hay algunos de Arzayuz, ¿verdad? Que hay algunos que mueven los árboles para que otros recojamos las nueces. El Black Lives Matter en Estados Unidos tiene la financiación de todas las multinacionales. Si vas a la página, todas las multinacionales, todas las élites económicas colaboran con el Black Lives Matter. Las élites están encantadas. La mayoría de los manifestantes que van en esas hordas de manifestantes no son parias como los del siglo XIX, principios del siglo XX. No son parias, no son personas de clase baja. Llevan Nike, compran las marcas de los multinacionales, llevan la gorra O'Neill o yo qué sé, no entiendo mucho de marcas. Compran todos sus productos, llevan el móvil de última generación para grabar la hazaña de malote. Mira lo malo que soy, voy a quemar la bandera de Estados Unidos. Y se graban. Ese móvil ha costado 500 euros. Y el tío de las élites que está en el sillón está encantado. Mira, están quemando la ciudad. Pero el móvil es el mío. 500 pavos. El poder se dio cuenta que necesitaba controlar a los movimientos, digamos, marxistas, de izquierdas, y pasó a financiarlos todos y a controlarlos, aupando a líderes que ellos colocan, ellos derriban, líderes con mucha verborrea, pero con muy poca capacidad, que al fin y al cabo son fáciles de aupar y fáciles de tirar. Yo siempre digo, Pablo Iglesias, el 15M nace, yo ya trabajaba en Madrid. El 15M nace con un grito. PSOE-PP, la misma mierda es. El 15M es un grito de hartazgo frente a la política. En teoría no debería haber ideologías en aquel movimiento, en teoría no debería haber partidos. Era un hartazgo contra lo que había, contra la corrupción. Durante la primera semana pareció que era así. Solo la primera semana. Solo la primera semana, efectivamente. Solo la primera semana. Pues ese era el grito. PSOE-PP, la misma mierda es. El que hereda toda la indignación de ese movimiento y lo lleva a la política, tardó 10 minutos en decirle que sí al PSOE cuando le ofrecieron carteras, dinero, sillones al PSOE. Pero PSOE-PP, la misma mierda es. Has pactado con la mierda, muchacho. Estaba todo preparado. La primera pancarta ponía no somos mercancía en manos de los bancos. Eso ponía la primera pancarta. Vayan ustedes cuando acabe este programa a Google y pongan Pablo Iglesias, Irene Montero, Banco de Santander. Y verán cómo dan ponencias patrocinadas por el Banco de Santander. Pero vamos a ver, no era que no éramos mercancía en manos de los bancos. Es toda una patraña, es toda una mentira. Son élites de poder colocando títeres que hacen de disidencia controlada. A los jóvenes les dicen que van a cambiar las cosas, que va a cambiar el mundo, que merece la pena luchar, que merece la pena pelear. ¿Qué ha cambiado desde el 15M? ¿Qué ha cambiado la vida de quién? La vida de Pablo Iglesias sí, ha cambiado bastante. ¿La de un obrero? ¿Ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en la política? ¿Quién gobierna en España hoy? El mismo partido que gobernaba cuando estalló el 15M. ¿Quién es el primer partido de la oposición en España? El mismo partido de la oposición cuando estalló el 15M. ¿Qué ha cambiado? Disidencia controlada. Sí, señor, macho. Sí, señor. Sí, señor. Sin embargo, ahora cuando están ellos en el gobierno, ¿quién sería la disidencia ahora? ¿Cuándo están quién? Ahora están ellos en el gobierno, se supone que están ellos mandando, se supone que están ellos en coalición. Los de Podemos están gobernando en coalición con, sí, pero con tú fíjate. ¿Y ahora quién sería la disidencia entonces? Fíjate, no, si son ellos. Si tú fíjate lo que es este gobierno. La mitad de la semana, los propios ministros del gobierno están criticando a los otros ministros, es decir, a los lados del PSOE. Siguen desmarcándose de muchas de las políticas, pero ¿por qué se va Pablo Iglesias tan rápido de la política? Pablo Iglesias ha sido vicepresidente. Ha sido el número 2 de la política en España. Si tú decías que se podían cambiar tantas cosas, que el mundo se podía... ¿Por qué no lo hiciste? ¿Cómo vas ahora por las radios a decirle a ningún político el qué? ¿No has estado tú ahí en un gobierno de vicepresidente? ¿Qué ha cambiado contigo? Entonces, ¿cómo vas a hacer tú ahora análisis políticos a ningún sitio de que tiene que hacer esto y tiene que hacer otro? ¿Por qué no lo hiciste tú? ¿Por qué no lo hiciste tú? Estos han llegado. Ahora, como tú dices, la disidencia ha dejado de estar controlada. Fíjate lo que te voy a decir, el análisis que te voy a hacer, que igual suena partidista, a mí me da igual ya, que suena partidista. Dale, porque me gusta, toda acción tiene una reacción. Toda acción tiene una reacción. Cuando la gente se cansa de la acción, llega la reacción. Ahora aparece una disidencia contra la que, si te fijas, que es Vox, ni más ni menos, disparan todos. Disparan medios de comunicación tradicionales, nuevos, disparan todos los partidos políticos, incluso partidos políticos de derechas, de izquierdas, de centro, medios de comunicación tradicionalmente conservadores, disparan todos, porque esta disidencia se les ha ido de las manos, no la controlan.
Por eso se están intentando bajar del carro a la otra para que vuelva a ser hegemónica, pero detrás de las bambalinas. Si te fijas, las cadenas de televisión y periodistas que auparon a estos niños de la Facul, que no habían salido de la cafetería de la Facul en su vida, y los hicimos ministros, las cadenas y los periodistas que ocuparon a esta gente, ahora los cercenan, ahora les cortan la cabeza y ellos están muy enfadados. Oye, este periodista, ¿cómo dice? Mira lo que ha hecho. Pero si ese periodista es el que te ocupó a ti, hijo. No te conocíamos en España hasta que este hombre te dio, que parecía aquel año la televisión, como cuando nació Telecinco y Antena 3, que estaba Emilio Aragón, la familia Aragón en Telecinco, y era VIP guay por la mañana, VIP guay por la tarde y VIP noche. VIP noche, exacto. Emilio Aragón, Rita Irasema. Joder, pues si en ese canal Pablo Iglesias salía mañana, tarde y noche, ¿de qué te quejas ahora? Era evidente. Ahora quieren volver, digamos, a quitárselos de encima y que vuelvan a hacer el papel ese de disidencia, porque ha aparecido otra disidencia que no controla. Y tienen un problema. Y de ese problema sí que entiendo yo. Esto, lo que te dije hasta ahora es opinión. Sí. Bueno, una opinión poco fundamentada, porque yo no soy quien para opinar de estas cosas, pero me preguntas y yo te contesto. Pero es una opinión más, ¿vale? No sirve de mucho. Pero de esto que te voy a hablar, no, de esto sí que sé. De esto sí que sé. Ahora tienen un problema muy gordo. Se ha visto en Francia, se ha visto en Suecia, que ya sabes que ahora dicen que el gobierno era ultra derecha. Vale. Sí. Meloni, Italia, ultra derecha. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Le están viendo las orejas el lobo aquí. Yo te explico por qué pasa. Mira. Los seres humanos tenemos un instinto atávico de siglos, desde que estamos sobre la faz de la Tierra, que es el de protección de la prole. Somos irracionales protegiendo a los nuestros, a nuestro entorno, básicamente a nuestros hijos, pero también por extensión, abuelos, padres, hermanos, básicamente a nuestros hijos. En la protección de la prole somos irracionales. Un ser humano es capaz de matar y de morir por su hijo sin preguntarse nada, sin cuestionamientos éticos de ningún tipo, ni morales. Por mi hijo mato y muero. Punto. Ningún ser humano mata ni muere porque le suban la gasolina. Ningún ser humano mata ni muere porque le suban la hipoteca. Las crisis económicas generan alternancias políticas. Ahora gobierna este, ahora gobierna este. Los estadios de criminalidad elevada, cuando por elementos cognitivos propios, ya no te engañan las estadísticas, sino que ves que a la hija de la vecina la han manoseado, que al hijo del vecino le han apuñalado en tu propio barrio, cuando por elementos cognitivos propios ves peligrar a tu prole, se desata un instinto que es irracional. Ya no entiende eso de he votado a este partido toda mi vida y lo voy a seguir votando. La crisis es la crisis económica. No. Está en peligro mi hija. Lo siento mucho. Como esté en peligro mi hija, yo voy a votar a aquel que me prometa que va a defenderla hasta las últimas consecuencias. Si te fijas en el mapa europeo, en la gran crisis del 2008 y en las grandes crisis económicas se produjeron alternancias, pero vuelcos políticos del tamaño de Meloni, del tamaño de Suecia ahora, desaparición de partidos centenarios como el PSOE en Francia, ¿cuándo ha llegado? Cuando ha estallado la criminalidad. Los seres humanos somos irracionales cuando defendemos a los nuestros. Irracionales. Y ese es el peligro que tienen ahora estos. Por eso están cagados. Por eso ellos querrían tener de disidencia en la calle a Pablo Iglesias. Pero Pablo Iglesias ya tiene un chalet de tropecientos mil euros y tiene dinero y pasta y ya no está ahí. Claro, la nueva disidencia es otra cosa. No la controlan. Por eso están muertos de miedo. Y tienen un problema, que es ese problema. Si la criminalidad sigue avanzando, van a darse vuelcos espectaculares aquí, igual que se dieron en Suecia, en Italia, porque es así, porque tenemos un instinto atávico de siglos de protección de la prole. Y eso, ahí ya sí que no hay ninguna afección de esto de, porque tú sabes que este país es mucho de eso, de yo voto al P no sé qué, desde que nací, desde los 18, y me moriré votando a este. Y si hay una crisis económica, da igual, porque eso no es culpa del partido, eso es culpa de que hay una crisis, tal. Cuando tú dejas a tu hija salir un sábado de noche y dices, no voy a dormir en todo el sábado de noche, ahí se acabó. Y entonces empiezan esos barrios que primero se deterioraron, periféricos de los que hablábamos antes, ¿verdad? Esos barrios industriales obreros que eran hasta hace nada cinturones rojos, ¿te acordarás? Cinturones rojos. Sí. Ya empiezan a ser azules y verdes. Y la gente se pregunta entonces, ¿pero cómo son capaces de votar a Pepito, a fulanito? No, te van a votar a ti que les estás destrozando la vida, salado. Te van a votar a ti que estás poniendo en peligro a tus hijos. Ese es el peligro que tienen estos ahora. Ellos desearían que la disidencia fuera el Pablo Iglesias de turno.
Pero los españoles, al parecer en las urnas, han dicho que ya quieren otro tipo de disidencia. Yo quería preguntarte en el tema de la disidencia ahora con Vox, por ejemplo, que me ha parecido muy bien que lo sacaras, porque yo he visto políticos de Vox en Twitter, por ejemplo, poniendo vídeos de palizas, de, bueno, no sé, muy desagradables, ¿no? Diciendo cosas y muy irónicas, ¿no? Como son sus costumbres y hay que aceptarlas, bla, bla, bla. Y luego, si te das cuenta, si te paras a ver ese vídeo, muchos de ellos ni son en España, son en Colombia, son del 2012, son de... O sea, son Sí. simplemente... A eso es lo que me refería también con el relato, ¿no? O sea, por qué quieren meter más miedo del que hay a la población? ¿Por qué hacen Bueno, eso? bien, el miedo yo no creo que nazca de los políticos. En este caso es al revés. El miedo nace de la gente y la gente es la que nos ha traído nuevos políticos que pretenden enfrentar a esta nueva situación, ¿no? Yo creo que el recorrido es al revés. Ujú. Bien, es cierto que obviamente la política es la política y que las nuevas formas de comunicación no las domina todo el mundo y es muy fácil sucumbir. Es decir, tú si estás trasladando un mensaje X y de repente te llega un vídeo que te manda un colega que refuerza clarísimamente ese mensaje, pues si no eres lo necesariamente prudente que hay que ser para estas cosas, ¿verdad? Pues lo lanzas y luego resulta que estás acusando a no sé quién de dar una paliza y a lo mejor el vídeo es en no sé dónde decirte, Suecia Sí. o en otro sitio. Esos errores se cometen todos. El problema es lo que te comenté antes con la acción-reacción, que esto ya no es una cosa que nazca, la anterior disidencia nacía de arriba, ¿verdad? Fabricada desde arriba hasta abajo. Pablo Ujú. Iglesias, yo estoy seguro que su figura nace en una... ¿Por qué Pablo Iglesias y no otro le dieron tantas horas de televisión si ni siquiera estuvo en una plaza en el 15M? Sí, eso Era nunca lo evidente comprendí. que es un hombre escogido por el poder para ir desde arriba. Pero esta es al revés. La acción es una cosa, la reacción es otra cosa. Esta es la gente harta diciendo, pues si estos son los que dicen que van a acabar con esta situación, yo lo siento mucho, pero yo tengo que mirar por mis hijos, yo lo siento mucho, y si me quieres llamar facha, me llamas facha. Esa reacción es totalmente diferente, porque esa nace de abajo hacia arriba. Es totalmente diferente. Ujú. Yo no las compararía, pero claro, sí, date cuenta que la política es la política. Date cuenta que un partido como Vox es un partido que en nada de tiempo ha pasado a tener que escoger cientos de cargos orgánicos. Es decir, Ujú. que ha pasado de tener 0 diputados en ningún sitio, en ningún parlamento, que andaba Santiago Abascal subido a un palé con Sí, un lo vi. megáfono hablando, en 3 años, parlamentos autonómicos, alcaldías, diputados, senadores. Hombre, tienes que hacer un casting muy bueno, porque cuando eso sucede hay mucha gente queriendo sumarse al carro. Bueno, y tercera fuerza más votada de España. Pues claro. Eso implica la elección de mucha gente. Y claro, es evidente que muchas veces fallarán. Esto es una cuestión humana, netamente humana. Y habrá personas que hayan llegado y hayan adquirido un cargo y hagan cosas como esas que dices tú porque no tienen la prudencia necesaria. Pero claro, no es lo mismo para el PSOE, que es un partido que lleva 40 años, que tiene unas bases, una estructura, una jerarquía, y que, bueno, pierde al alcalde de Toledo y busca otro para la alcaldía de Toledo. Bueno, Ya, bien, no es lo mismo eso que en 2 años tener que nombrar a 700 cargos. Eso ya. ya es una cosa muy diferente. Muy bien. Feminancieramente hablando, gracias por el superchat. Dice, llego tarde, pero tengo una pregunta para Samuel. Si fueras ministro del Interior, ¿cuáles serían las 3 primeras leyes que quitarías o elaborarías para eliminar delincuencia violenta en España? De España, perdón. Bien, como te dije antes, no me gusta hablar de lo que no sé. Los ministros del Interior no hacen leyes, esos son los ministros de Justicia. Yo hablo de lo que sé. Yo te digo lo que haría dentro del Ministerio del Interior, que sería revertir de manera absoluta el modelo policial porque no hay otra salida y la política criminal. Modelo policial en 3 fases. Modelo operativo, que es de lo que te estaba hablando, sistema estadístico de la criminalidad, coste-recompensa en la actuación de los policías. Modelo estructural, tenemos un modelo atomizado que servía para la delincuencia de los años 80, para este kinky de barrio que iba a robar a la farmacia. Llegaba el policía, hablaba con la farmacéutica y ya sabía qué casa tenía que ir. Este es el hijo del Manolo, lo que ha robado. Claro, Y iba para claro. allá. Esa delincuencia no existe, ¿vale? Y nosotros, sin embargo, mantenemos el sistema atomizado de cuerpos. Tenemos no sé cuántos cuerpos policiales en España. Y procesos de liderazgo para no estar en manos de los peores en el peor momento. Nosotros estamos en manos de burócratas, de gente que no sale de una oficina desde hace 30 años, no sabe nada de ciencia policial, no tiene ninguna experiencia operativa y eso hay que cambiarlo. Eso lo haría yo en 6 años. Si me dejan yo la Policía Nacional, la cambio en 6 años. Y a partir del segundo año, la ciudadanía ya lo notaría, el cambio. A partir del segundo.
Esto no es que yo lo haya inventado yo me baso porque mamo otras cosas que he visto y que han funcionado en otros países, ¿no? Que he estudiado. Y además en mi experiencia, claro, también, como criminólogo, como policía de la calle, etc., ¿no? En 6 años yo puedo cambiar un cuerpo como el de la Policía Nacional. Y a partir del segundo o tercero la ciudadanía ya lo vería. Eso es lo que puedo hacer yo. Y también podría ayudar a cambiar la política criminal. Lo que no puedes, las leyes son para jueces y ministerios de justicia. La política criminal, ¿qué pasa en Occidente con la política criminal? En algún momento pusimos la política criminal en manos de auténticos analfabetos, que cambiaron el propio sentido de la pena. Pena viene de poena, tormento, castigo. Ese es el sentido de la pena, pagar por lo que se ha hecho. En estadios de criminalidad bajos, medios bajos, en Europa, 80, 90, aquel París bohemio, bellísimo, la delincuencia era poca cosa. Pues la gente cuando se aburre, ya sabes, el burro cuando no sabe qué hacer, mueve el rabo y espanta moscas con el rabo, ¿no? Porque como no sabían qué hacer, decidieron cambiarlo todo. Y ahora el foco ya no está en la pena. Ahora el foco está en la reinserción y la rehabilitación. Y todos los códigos europeos se basan en la reinserción y la rehabilitación. ¿Qué hiciste cuando cambiaste la pena por la reinserción? Para todos los delitos, ¿eh? Para todos los delitos. Moviste el foco. En la pena, el foco está en la víctima. En la reinserción, el foco está en el criminal. Pusiste el foco y atendiste al criminal y olvidaste a la víctima. Y así llevamos décadas, hablando de reinserción para delincuentes, para violadores reincidentes. Cualquier psicólogo carcelario te dice que hay ciertos delitos, la agresión sexual es uno, que no son reinsertables, que no lo son, que si vuelve a salir, vuelve a hacerlo. Te lo dice cualquier psicólogo carcelario. ¿Por qué seguimos trabajando en aras a la reinserción y no a lo punitivo de ese hombre? Si has violado y matado a 3 chicas, ¿por qué no te encerramos hasta el final de los tiempos? ¿Por qué si ellas no tenían derecho a vivir, tú sí, que eres un monstruo, un auténtico monstruo? La política criminal hay que cambiarla otra vez. Hay que volver a girar el foco hacia la víctima. ETA, un asesino que es capaz de poner una bomba en un cuartel donde juegan niñas de 5 años. Ahí están sus caras, para que estos putos sinvergüenzas las vean. Niñas, a las 5 y 6 de la tarde, cuando sabían que ya habían salido del cole y jugaban en el patio. Estos mierdas los llevan a un juzgado y les tienen que poner una mampara de cristal para que no acaben escupiendo a la gente. Les tienen que poner, y todavía se levantan y dan patadas a la mampara y amenazan al juez dentro. Y la familia, los papás de los asesinados, están en una esquina con la cabeza agachada. ¿Cómo puede ser esto? Luego dicen, el modelo americano está deshumanizado. No. No te equivoques. El modelo americano está profundamente humanizado. En el modelo americano, ese delincuente, violador y asesino de niñas, entra con un mono naranja, atado a unas cadenas de pies y manos que le impiden la movilidad. Y como la cadena llega al cuello, también tiene que agachar la cabeza. Cabeza que está rapada, no con melena de colores. ¿Qué le está diciendo el modelo? ¿Qué nos está diciendo? Le está diciendo a esos papás, no podemos devolveros a vuestra hija. Lo siento, ojalá. No podemos devolveros a vuestra hija. Pero mientras estéis en una corte de justicia, vosotros representáis la dignidad y este mierda agachará la cabeza. Este mierda agachará la cabeza. Eso es humanismo. Eso es humanidad. Humanidad no es tener la letarra insultando, gritando y dando patadas y a los papás de la niña sentados en una esquina con la cabeza agachada. ¿Cuándo nos dijeron que eso era humanidad? ¿Cuándo nos engañaron de este modo? Hay que cambiar la política criminal. Eso yo puedo ayudar a hacerlo. Hay que cambiar el modelo policial. Eso puedo hacerlo yo. Cambiar las leyes. Mire, yo soy grado en criminología. No soy grado en derecho. Eso tiene que ser el Ministerio de Justicia. Sí, señor. Quería preguntarte, mira, ya para terminar, 2 cosas, 2 noticias que he visto hoy. Bueno, una de ellas no es de hoy, es de hace unos días, pero bueno, está todo ligado. Una de ellas es porque dicen que la primera persona en España condenada por fake news es un guardia civil. Eso es una fake news. Eso es una fake news, de hecho. Eso es una fake news. El delito de fake news no existe. No sé dónde los periodistas lo pone uno y ya lo acaban haciendo todos, porque esto funciona así. Aquí te pueden condenar por injurias, por calumnias, por un delito de odio, por un delito contra la integridad moral, bueno, lo que sea. Por fake news, no. Ahora, bien es cierto que por este tipo de delitos, por información, hay periodistas condenados muchísimo antes que este guardia civil. Por ejemplo, el periodista este, que ya no me acuerdo ni el nombre, que acusó a mis compañeros, policías municipales de Madrid. Sí, Loiza, que fueron ¿Cómo se llama? Loiza este, ¿no? El Loiza. Sí, Fonsi Loiza o algo, no sé, bueno. Algo así se llama, sí.
Este personaje, que a mis compañeros que fueron a auxiliar y a hacer el RCP a este mantero que cayó desplomado, estuvieron media hora ahí haciendo el RCP intentando sacarle, no le sacaron, pues no se le ocurrió otra cosa que llamarles asesinos o culparles del asesinato. Ese, ya hace años, mucho antes que la Guardia Civil, fue condenado en firme por esas declaraciones. O sea, que ¿qué me cuentan ahora ven un guardia civil y ya, es que esto es como siempre, ¿no? Hay 150 manadas, nadie sabe nada de ninguna, pero los dos guardias civiles, los ultras del Sevilla, y que eran de no sé dónde, sabemos el barrio, el cepillo de dientes que usan, el número. Hombre, pero ¿esto por qué? A ver, las víctimas serán todas igual de importantes, hombre. O es que no son todas, o es que las víctimas no importan, o es que importa el perfil del agresor para ver cuánta política puedes hacer tú con el drama, hombre, sin vergüenza. Eso es lo que importa. Mira Estados Unidos. El año de George Floyd, 20.000 asesinatos, 20.000 homicidios. Uno necesitaron, uno. El del policía blanco rapado con la pierna encima de un tío que era un delincuente, que no, ojalá no hubiera muerto nunca, por supuesto, ¿vale? Pero era un delincuente. Los otros 19.999 víctimas inocentes, niños, niñas, violadas, asesinados, policías, muertos, abatidos en acto de servicio. ¿Por qué importaba la vida del delincuente? ¿Y la del resto no? No, importaba el perfil del agresor para hacer política. Y entonces te hacen creer, porque manejan millones para eso, controlan la cultura, los medios, controlan todo. Te hacen creer que en Estados Unidos los policías blancos salen a matar negros. Y hay gente que te lo dice. Es que es así. Mire usted, si usted estudiara algo de modelo americano, que yo he estudiado bastante, sabría usted que la posibilidad en Estados Unidos de que un negro y desarmado, dos ítems, negro y desarmado, muera abatido por la policía es inferior a la de morir porque te caiga un rayo. Estadísticamente. Es inferior a la de morir porque te caiga un rayo. Sin embargo, cada vez que muere uno, que puede ser una vez cada 2 años o 3, o 1 o 2 al año, te montan el espectáculo que te montan, financian al Black Lives Matter. En las manifestaciones del Black Lives Matter ha podido haber 20 o 30 muertos. ¿Por qué esos no importan? ¿Por qué esos no importan? En las de Floyd no, como fue el primero de Los Ángeles de los años 90, no me acuerdo ahora mismo, el del vídeo famoso que le dan toletazos y lo graba un vecino, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Bueno, fueron los primeros grandes disturbios de Los Ángeles, 1992, los primeros grandes disturbios, ¿no? Durante aquellos disturbios murieron 48 seres humanos. 48. Hispanos que habían entrado en los barrios de negros, se ve cómo lo graban desde el vídeo. Pueden uno entrar en YouTube y verlo, ¿eh? En YouTube lo puedes ver. Cómo entre 3 negros bajan a un camionero, una persona que pasaba por allí, un inocente, la paliza que le dan de muerte, le quedaron secuelas de por vida. Luego paran a un conductor que es un hispano, le patean, le dan con un váter de donde no sé dónde lo sacaron en la cabeza, le desnudan, le denigran, le pintan de negro hasta los genitales. Está grabado, ¿eh? Se puede ver en YouTube. Esos muertos, ¿por qué no importaban? ¿Por qué importaban la del delincuente que murió a manos de la policía? Es toda una patraña, es toda una maldita mentira. ¿Qué fake news ni qué hostias? Que es un guardia civil y necesitan hacer campaña porque es un guardia civil. Si no fuera un guardia civil, ni habrías escuchado la noticia. O es que alguien ha escuchado la noticia de este periodista del que estábamos hablando. Ni habrías escuchado la noticia. Les interesa y te dicen que el primer condenado por fake news. No conozco el artículo del Código Penal que habla de fake news. Yo no lo conozco, igual hay un Código Penal nuevo. Y por último te quería decirte, hablando un poco, que yo creo que debe ser lo mismo, ¿no? En el fondo. Ha habido una agresión también, creo que esto ha sido hoy, en Jaén, en Lepe, de una agresión de unos senegaleses y guineanos, a una guardia civil, a una mujer guardia civil, que le han dado una paliza de escándalo y la han metido y la han llevado al hospital y todo. Pues ahora en cuanto cerremos preguntaré, porque no tengo ni la más remota. Bueno, ha sido un día duro para mí porque me han abierto un expediente disciplinario, ha habido, te digo, de muchísimo apoyo, de muchísimo tal, pero bueno, que ha sido un día agitado. Para mí no he tenido mucho tiempo porque además yo tengo mi familia, tengo que cuidar de los míos, que es lo primero, y no sé exactamente qué, pero vamos, que lo que sí sé es que hay ciertos sitios de los que empezamos hablando de esto y vamos a acabar hablando de esto, en concreto el continente africano, que tienen una relación diaria en las dinámicas de violencia que no tiene nada que ver con la que tenemos los chicos o nuestros hijos criados en Europa, de la misma forma que tienen una relación o dinámicas sociales en lo referente
al papel que la mujer juega en la sociedad, que no tiene absolutamente nada que ver con el papel que la mujer juega en las sociedades occidentales. De hecho, hay países donde la mujer es un mero objeto al que se le tapa literalmente la cabeza. Si esto al feminismo moderno no le importa, pues yo no sé qué le importa, no sé qué otra cosa podría importarle más que esto. No lo entiendo. Y la última pregunta y ya te dejamos descansar, macho. Perdóname. Financieramente hablando, gracias por el superchat. Dice, ¿qué cambiarías en las fuerzas de seguridad del Estado en sus cometidos en frontera? ¿Qué harías con los medios de comunicación? Bien, nosotros es que no tenemos frontera. No sé si habéis estado alguna vez en Ceuta, pero es que es un espigón que da hasta la risa verlo. O sea, puedes cruzar de un lado al otro bordeando el espigón y yo creo que ni te cubre entero. Es decir, que puedes hacerlo hasta casi sin saber nada. Es una risa la frontera que tenemos, teniendo en cuenta que somos el primer país en contacto con un continente como es el africano, que es donde vienen la mayoría de las masas de migración actuales. Da la risa. Nosotros tenemos que tener un papel internacional fuerte, sobre todo con los países del norte de África, y no lo tenemos. Se ríen de nosotros si tuviéramos un papel internacional fuerte, porque todos estos procesos migratorios son cuando los consienten ciertos países del norte de África y dejan de ser cuando no los consienten esos países. Nosotros tenemos que tener un plan muy parecido al australiano, pero sin llegar a ser el australiano, porque tenemos ciertas peculiaridades por pertenecer a la Unión Europea y demás. Pero un plan, nosotros siempre hablamos al menos de la instalación de 3 puertos en el norte de África internacionales, con convenios con terceros países, que hagan de zonas francas, donde se puedan trasladar allí a las personas y de allí se repatrien a sus países, hasta que llegue un punto en que la propia acción haga que la gente ya no quiera venir, que ya no pague 3.000 euros por venir a sabiendas de que va a ser de vuelta a su país y no lleguen nunca a entrar en la península. Australia hizo aquello del no way, que suena racista, fascista y xenófobo, que es no way, de ninguna manera vas a entrar en nuestro país si vienes de ilegal. Entonces, ¿qué hicieron? Australia es un país rico, rodeado de miles de islas pobres. Entonces llegaban a sus islas, ¿qué hicieron? El dinero que se gastaban en políticas migratorias, que son millones y millones y millones, se lo dieron a otro país, Nueva Guinea, Papúa, Nueva Guinea, allí montaron un puerto de carácter bilateral y hacia allí derivaban todas las embarcaciones. Una vez allí, era Nueva Guinea con ese dinero lo que se encargaba de repatriar a las diferentes islas. ¿Qué produjo esto? Una cosa evidente, lo contrario al Welcome Refugees. La gente dejó de tirarse al mar. ¿Para qué voy a arriesgar mi vida y pagar 3.000 euros a una mafia si en cuanto llegue y toque y me vea un barco me va a llevar a un país al que yo no quiero ir? Me va a llevar a Nueva Guinea, yo quiero ir a Australia. A los 2-3 meses descendió un 90% el número de embarcaciones y el número de muertos en el mar. Ahora hay que hacerse la pregunta, ¿queremos que descienda el número de muertos en el Mediterráneo o queremos hacer política con esos muertos? Porque allí está el kit de la cuestión, amigo. Sí, señor. Pues Samuel, macho, te lo agradezco infinitamente. Me ha encantado esta entrevista, me ha encantado tenerte aquí. ¿Tú cómo has estado? ¿Has estado bien? Yo muy, muy a gusto. Después de un día de locos y ajetreado, yo creo que me ha hasta relajado. Aquí estoy muy bien. Me alegro muchísimo, Samuel. No te voy a robar más tiempo, de verdad que te lo agradezco muchísimo. Ha sido una charla muy, 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 muy esclarecedora, por lo menos de mi parte, porque tenía muchas dudas, tenía millones de informaciones que me venían a la vez, colisionaban en mi cabeza y decía, por favor, que alguien venga y me las ordene porque no tengo ni idea. Samuel, te lo agradezco de verdad. Quiero que te quedes un segundín más, que voy a despedirme de la gente para decirte una cosita en privado y ya nos marchamos, ¿vale? Y nada, Samuel, de verdad, un gustazo tenerte aquí. Un auténtico placer. Chicos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos esta semana también, que subiré algún vídeo interesante. Así que nada, bueno, no os lo perdáis. Gracias por estar ahí. Gracias SDCar por estar moderando. Gracias a los superchats, a las suscripciones, a las nuevas suscripciones y demás. Y nos vemos prontito. Un besito grande, everyone. Y nos vemos. Chao, chao.